Ha puesto en mi corazón que lo comparta con ustedes. Además que estoy preocupado desde hace mucho tiempo cuando veo hermanos que se les evangeliza, aceptan al Señor, están un tiempo en la iglesia y de repente se van. Entonces, esta mañana quiero invitarles que sigan la secuencia y vamos a empezar con 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. 2 de Corintios 11, versículo 3 y 4. Y el tema de este mensaje es ¿por qué son engañados los cristianos? ¿Por qué son engañados los cristianos? Ese es el tema. ¿Por qué son engañados los cristianos? Dice la palabra: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La historia que tenemos allá en Génesis capítulo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este problema ya existía, diferente, pero ya existía en los tiempos del apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, o recibís otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren cómo Pablo se expresa. Versículos 13 al 15. Versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a la carne. Tremendos pasajes, ¿verdad?, de la Escritura. Miren, hermanos, de todas las señales que apuntan, o de todas las señales que, válgase la redundancia, que nos señalan que estamos cerca de la segunda venida de Cristo, o que estamos al borde de la segunda venida de Cristo, es la señal de la apostasía. La señal de la apostasía. Independientemente de los fenómenos que le llaman fenómenos naturales. Tornados donde no habían habido tornados. Muchos de ustedes han de haber escuchado la noticia en Chiapas. Un tornado en San Cristóbal de las Casas donde no era común los tornados. Huracanes, inundaciones tremendas en diferentes partes del mundo. Fenómenos naturales, problemas políticos en diferentes países.
problemas religiosos. Y hoy hay una confusión religiosa y hay una confusión filosófica en el mundo, y eso está llevando a la apostasía a mucha gente, a la iglesia, a muchos cristianos. Hoy vemos personas que se levantan, vemos hoy personas que se autonombran apóstoles, personas que se autonombran profetas, y hay muchos creyentes que están siguiendo sus enseñanzas, sus predicaciones, pagan lo que sea para ir a oír sus conferencias, y muchos creyentes están confundidos. En 1978, un hombre llamado Jim Jones era un pastor metodista, era un pastor de la iglesia metodista allá en la ciudad de Indianápolis. Este pastor Jim Jones dejó la iglesia metodista, se fue a California, estableció una iglesia que le llamó la Iglesia del Amor. Más tarde ese pastor con toda la gente se fue a las Guayanas y allá envenenó y mató a todos cuando se vio descubierto, acorralado. Otro hombre, David Koresh, en 1993, allá en Waco, el estado de Texas, venía de la Iglesia Bautista del Sur, porque hay bautistas del norte. Después se fue con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y después fundó la Iglesia Davidiana en un monte allá mismo en Waco. Y cuando viene la autoridad para investigar todas las anomalías, todos los rumores, todas las cosas raras que estaban pasando, pues hace lo mismo, ¿no? Mata a todos, envenena a todos. ¿Por qué son engañados muchos que se dicen cristianos? ¿Por qué son engañados muchos que se dicen cristianos por tantos profetas, por tantos apóstoles, por tantos líderes espirituales que hay hoy? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos no se dan cuenta del engaño? ¿Qué pasa? ¿Por qué los mismos cristianos no se dan cuenta del engaño? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué le sucede? ¿Qué le está sucediendo al pueblo cristiano? Y este tema no es local, ¿verdad? Este tema es global, es mundial. ¿Qué le pasa al pueblo cristiano? ¿Qué le pasó a Jim Jones? Una iglesia histórica, buena doctrina, buen gobierno, iglesia metodista, buenos inicios. ¿Qué le pasó a David Koresh? Bautistas, muy radicales, muy conservadores.
¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede al mundo cristiano? Hoy estamos invadidos de muchas herejías y de falsas promesas. Estamos invadidos de muchas herejías y de falsas promesas. Hermano, tenga usted cuidado. Mateo 24, en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos da la primer señal. La primer señal nos da el Señor Jesucristo de que nos encontramos cerca de la segunda venida de Cristo. Y la primer señal que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 24 es la señal del engaño. La señal del engaño. Mateo 24, 5. Dice el Señor: vendrán muchos en mi nombre. Muchos vendrán en mi nombre. Ahí está la advertencia, ahí está la orientación, ahí está la enseñanza, diciendo: yo soy el Cristo. Ahora, nadie está diciendo yo soy el Cristo, porque si a usted le dice a alguien yo soy el Cristo, sígueme, pues lo va a mandar usted por allá, ¿verdad? Despierten, pongan atención. Mire, Cristo, palabra griega, significa iluminado. Cristo significa en griego ungido. ¿Cuántos iluminados están apareciendo hoy? Montón, en todos lados. A eso se refiere este pasaje. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el iluminado, yo soy. Y a muchos, ¿qué? Engañarán. Y a muchos engañarán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24: se levantarán falsos cristos, falsos iluminados. A eso se refiere la palabra. Falsos iluminados, falsos ungidos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Versículo 4: mirad que nadie os engañe. Entonces recuerde el tema: ¿por qué son engañados los cristianos? Vea cómo presenta el Señor Jesucristo en Mateo 24 la primer señal de que estamos al borde de la segunda venida de Cristo. Es que el pueblo cristiano corre el peligro de ser engañado. Cristo pone en primer lugar aquí el engaño al cristiano como una antesala de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué son engañados los cristianos? Se han hecho estudios serios, confiables, por escuelas, universidades teológicas muy serias, muy confiables. Y una cosa que se descubrió es la siguiente: ¿por qué son engañados los cristianos? Y la primera cosa, todos los que han sido engañados antes fueron expuestos a la verdad bíblica. Todos los que fueron engañados antes han sido expuestos a la verdad bíblica.
Pero ¿qué pasó? Rechazaron la verdad, no practicaron la verdad. Entonces, acuérdese Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Pero dice el Señor en Juan 8, 31 y 32, Juan 8, 31 y 32, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué pide el Señor? Permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, Juan 14:6. Ahora vea usted que Cristo se está dirigiendo a personas que habían creído en Él. Versículo 31, ¿lo vieron? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Cristo se está dirigiendo a personas que habían creído en Él. Y todo el que ha creído tiene la responsabilidad de permanecer en la palabra de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Cristo está pidiendo que el creyente permanezca en la palabra de Dios. Entonces, si una persona dice que es cristiana, si una persona dice que es cristiano, si una persona dice que tiene fe, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse permaneciendo en la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona no acepta esa verdad, cuando una persona no practica el permanecer en la palabra, esa persona va a acabar creyendo cualquier cosa. Va a terminar creyendo cualquier cosa. Muchos de los que han dejado la verdad bíblica, la verdad de la fe, fueron expuestos a la verdad o tuvieron la oportunidad de conocer la verdad bíblica. Vea lo que dice segunda de Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia hay aquí? Hay muchos, gloria a Dios. ¿Creen ustedes que Dios les puede engañar? A ver, estudiantes de teología, estudiantes de la UPL, ¿no están? ¿No están? ¿Creen que Dios los puede engañar? Vamos a tener que reprobarlos antes del examen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Mire, todo este pasaje, capítulo 2, está hablando precisamente
de este tema. Al llegar al versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder que engañoso. Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. ¿A qué? A la verdad. Y el versículo 3 dice: hermanos, que nadie os engañe. Pero vea usted en el versículo 11 y 12 que Dios envía un poder engañoso a las personas que previamente han rechazado la verdad. Y entonces las personas acaban aceptando la mentira. Hermanos, esa es la tragedia más grande que les va a suceder. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad, no permanecieron en la verdad, no siguieron la verdad por fe. Juan 8:32. Por eso. Entonces, número uno, las personas que han dejado la verdad, una característica común es que todas, o la gran mayoría, fueron expuestos a la verdad, estuvieron en la verdad. Iglesias cristocéntricas, iglesias bibliocéntricas. Segundo lugar, las personas que iban a la iglesia, muchas de ellas solamente mostraban que iban para ser amados, para ser beneficiados por la iglesia. Es cierto, ¿verdad?, que amar y ser amado es una necesidad que tiene todo ser humano. Pero también es cierto que no podemos pedir lo que no hemos dado. Si usted, por ejemplo, está buscando amor y usted llega a una iglesia y nadie le recibe, nadie le habla, nadie le da la mano, nadie le dice bienvenido, nadie le da un abrazo, y usted llegó deprimido, y usted llegó necesitado, y nadie oró por usted, y nadie tuvo compasión por usted, hay mucha gente que va a la iglesia buscando, ¿verdad? Jim Jones, la iglesia del amor, así le puso en California. Y él buscó que en la iglesia hubiera todo esto, porque la gente busca esto. Ahora, no se puede recoger ni se puede recibir lo que no se ha dado, lo que no se ha sembrado. Yo recuerdo un caso aquí. No creo que la persona vino 2 veces máximo, una dama. Iba a tener su bebé, invitó a varias hermanas que fueran a, ¿cómo le llaman?, su baby shower. ¿Y qué pasó? Nadie fue. Nadie fue. Creo yo que era la segunda vez que asistía. Invita a varias hermanas al baby shower y nadie fue. ¿Y qué creen que pasó con la hermana? Me voy, ahí no hay amor, ahí son hipócritas, y se fue. Yo la busqué 2, 3 veces. No,
Le digo, mire, es que no la conocían, usted iba llegando. Para eso hay necesidad que haya amistad, que la conozcan. No, pero dicen, bueno, se fue. Hay mucha gente, ¿verdad?, que anda buscando eso, el apapacho, el becho, el abrazo, ¿verdad? Pero no se puede recoger lo que no se ha sembrado. Cuando vamos a una iglesia y vamos a buscar que la gente nos dé a nosotros, y no que tengo yo para dar. No vengo a la iglesia para ver en qué sirvo. Y Dios nos pone el ejemplo, ¿verdad? Él dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ese es otro fenómeno por el cual mucha gente, ¿verdad?, se va o son engañados con algunas de estos movimientos no bíblicos. Tercer lugar, muchas de las personas que son engañadas son personas que están buscando emociones y están buscando ser entretenidos. Y cuando buscamos solamente el ser entretenidos o cuando buscamos solamente emociones en la vida cristiana, hermanos, las emociones no siempre son de Dios. La Biblia claramente dice que la vida cristiana es por fe. La Biblia enseña que la vida cristiana es por fe. Andamos por fe, dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos, hermanas, que me basta lo que la palabra de Dios dice. Pero hay hermanos y hermanas que no les basta lo que la palabra de Dios dice. Entonces andan buscando una emoción fuerte. Pero el creyente verdadero le basta lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Pedro 1, 19. El capítulo, entre otras cosas, habla de la palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Más segura. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es más segura que las emociones. Mire, la palabra de Dios es más segura que los milagros. La palabra de Dios, hermanos, es más segura que cualquier cosa mística, espectacular que usted vea por allá. Miren, las emociones suben y bajan. ¿Se acuerdan del Mundial de Fútbol? Está reciente. Cuando México estaba ganando, ¿cómo estaba la gente? Hasta los que no les gustaba el fútbol, motivados, contentos, mucha gente ahí en la glorieta del ceviche, lleno ahí enfrente, lleno allá enfrente.
Las emociones, bien alto. Cuando México perdió y se regresó, ¿cómo estaba la gente? Las emociones no fueron las mismas. Se bajaron las emociones. Las emociones suben y bajan. La palabra de Dios es más segura que las emociones. La iglesia de Corinto era una iglesia, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 15 y 16. Y Pablo en esta carta está instruyéndoles y dice 1 Corintios 14, 15 y 16, Pablo le pregunta, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No está Pablo rechazando una cosa, ni quedándose con una. Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que tú has dicho? En otras palabras, ¿verdad? No hay que divorciar la mente de la experiencia. O en otras palabras, Dios no quiere que nos desconectemos de la mente. Es lo que Pablo les está diciendo. Por eso, ¿verdad? Es peligrosísimo el hipnotismo. Por eso usted nunca debe permitir que lo hipnoticen. Sigamos leyendo otra vez, mire. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Versículo 19. Pero en la iglesia, dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Una de las características de estos movimientos modernos están diciendo, ¿verdad?, que la verdadera oración es en lenguas. Mire lo que está diciendo Pablo, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿acaso no van a pensar y no van a decir que están locos? Versículo 26. ¿Qué hay, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, si tiene un salmo, si tiene una doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo, dice. ¿Para qué? Edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a más 3. Y además por turnos. Y además debe de haber, dice, un intérprete. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Dándoles reglas.
Aquí les estaba dando reglas a los corintios. Y hay que tener cuidado, hermanos, como dice la Biblia, no ser engañados. Hitler dijo que cuando una mentira se repite más de 100 veces, acaba siendo aceptada como verdad. Y lo hizo Hitler. Cuando una mentira se repite más de 100 veces, acaba siendo aceptada como verdad. Y hoy se acepta en muchas iglesias muchas cosas como si esas cosas estuvieran en la Biblia. Por eso es bien importante, estudien, hermanos, estudien. ¿Se acuerdan de aquellos bereanos? Los hermanos de Berea que menciona la Biblia. Dice que recibían el mensaje de Pablo, pues decían, vamos a ver si es cierto, y se iban a su casa y a leer y a estudiar, ¿verdad? Hermanos, no se alejen de la palabra de Dios. No se alejen de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Tenemos que ser como los bereanos. Agarrar la Biblia, ¿verdad? Vaya a su concordancia, agarra el diccionario de la palabra que no entienda, tenga su diccionario de etimologías, etcétera. En cuarto y último lugar, ¿por qué son engañados los cristianos? Cuarto lugar, son engañados porque le dan más importancia a las sanidades y al ministerio. Por eso son engañados. Son engañados muchos cristianos porque le dan más importancia a los milagros y al ministerio que a la palabra de Dios. Hay que darle más importancia a la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo corporalmente en este mundo, miles de personas lo siguieron por los milagros. Él hizo muchos milagros en el desierto. Dios hizo muchos milagros a favor del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Tratando de convencer al faraón, que faraón dejara que el pueblo de Israel saliera. Después Dios hizo llover maná, pan, ¿verdad? Porque el pueblo quería pan. Comieron codornices, vieron salir agua de una roca. Dice la Biblia que sus vestidos no se envejecieron. Dice la Biblia que sus zapatos permanecieron nuevos por 40 años. 40 años. Más milagros que esos querían. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese pueblo? No entraron a Canaán. Los milagros son dados sobrenaturalmente para mostrar el poder de Dios. Pero Dios sabe que los milagros no cambian a nadie. Por eso Dios escogió la predicación de la palabra. La que cambia a la gente es la predicación de la palabra. Lo que nos va a hacer cambiar a nosotros es la palabra de Dios, no los milagros. Israel, ¿cuántos milagros vieron? Y no entraron, no mejoraron. Miren, yo puedo ver un milagro, un paralítico, por ejemplo, que se levante, me asombro, me alegro, me admiro, me pongo contento,
Pero a los 3 o 4 días, y no antes, ¿cómo estoy? Igual. Igual. ¿Por qué? Porque los milagros no cambian internamente. Lo único que cambia internamente, damas y caballeros, es la palabra de Dios. Hay gente que anda buscando milagros y no anda buscando la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Yo he conocido personas que han ido a Guatemala a buscar su milagro y han ido a Estados Unidos a buscar el milagro. Hay que buscar la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Mire lo que dice el Espíritu Santo aquí. Dice que somos renacidos. Ahí lo tiene ya en la pantalla. Dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, lo que nos hizo resucitar espiritualmente fue la palabra de Dios. No el milagro que usted haya visto, fue la palabra de Dios. Eso fue lo que nos hizo resucitar espiritualmente. Mire lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4 de Juan, versículo 48. San Juan 4:48. La gente era muy parecida a mucha gente de hoy, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice: si no vierais milagros, señales y prodigios, ¿qué cosa? No van a creer, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, dice, no creeréis. Y ellos se acostumbraron, y a cada rato ellos decían: queremos más señales de ti, queremos más prodigios de ti. Y el Señor Jesucristo, mire lo que les contestó en una ocasión. Lo registra Mateo 12:39. Mateo 12:39. El Señor les respondió: porque dice el 38 que algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Haz una señal, es un milagro, algo. Respondiendo, Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso les dice el Señor: señal no les va a ser dada. Ya tienen la señal del profeta Jonás. En Mateo 16:4, Mateo 16 y versículo 4, dice la Biblia: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hay mucha gente, ¿verdad? Quieren ver un milagro, quieren ver una señal, y hay mucha gente que es lo que anda buscando, milagros. Y en el siglo XXI
Muchos siguen pidiendo en las iglesias cristianas señales. Muchos siguen pidiendo en las iglesias cristianas que quieren ver algo sobrenatural. Y San Pablo, ¿qué contesta a los que andan buscando estas señales? Primera de Corintios 1:24, perdón. ¿Qué contesta San Pablo a los que andan buscando señales? Primera de Corintios 1:24. Para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, si la resurrección de Cristo no es suficiente, si la resurrección de Cristo no es suficiente para las personas que están buscando milagros o señales o que están buscando emociones místicas, si no hay eso, dice el Espíritu Santo, no está. Bien que clara la palabra, hermanos. Así que ¿por qué son engañados los cristianos? Pues una de las cosas es porque andan buscando milagros, no andan buscando la palabra de Dios. Y Dios nos manda que busquemos la palabra. Una persona que vino a predicar, el último de los que vinieron a predicar este año, el que dijo que había resucitado varios muertos, a ver si usted se acuerda, me dijo, mire, si usted no tiene un apóstol, si aquí no hay un apóstol, no puede ser iglesia. Fíjese, la primera vez que venía, si usted no tiene un apóstol y si esta iglesia no tiene un apóstol, esta no es una iglesia. Yo le hice este comentario, usen su razonamiento y escuchen. Los apóstoles que fundaron iglesias, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos los apóstoles que fundaron iglesias, ¿por qué no nombraron más apóstoles para esas iglesias cuando ellos se fueron? Si es bíblico, si fuera bíblico, si fuera la voluntad de Dios, Dios hubiera nombrado apóstoles para Corinto, para Galacia, para Éfeso, para la Odisea, para Esmirna, para el Asia Menor, para Europa. ¿Sí o no? ¿Por qué los apóstoles no nombraron apóstoles en aquellas iglesias? Lo que sí vemos que nombraron es ancianos y diáconos. Ancianos. Pablo le dice a Tito, le dice Pablo, vete a Creta, y más tarde le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos y diáconos. Eso sí enseña la Biblia. Nombraron ancianos, nombraron diáconos. La Biblia también muestra que Pablo fue el último de los apóstoles. Y yo le dije, si usted me dice que es apóstol, pobre Pablo, ya no fue el último, porque usted es el último. Entonces a lo mejor usted es el último. Ahora mire, Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14.
específico y claro. El muro de la ciudad está hablando de la nueva Jerusalén, 21 y 22. Dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles del Cordero. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Por eso es que usted lee en el libro de los Hechos que esa iglesia de Jerusalén, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento de lo que enseñaron los apóstoles. Y Apocalipsis está diciendo 12 apóstoles, no más. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12. Pero miren, hoy es una barbaridad esto de apóstoles, ¿verdad? Y hay mujeres apóstoles. Y cosas peores, ¿no? Por ejemplo, en el 2001 nació una coalición. Un hombre allá en California dijo que los ángeles habían venido, le habían revelado y lo habían nombrado presidente internacional de la coalición de los apóstoles. Que los ángeles vinieron y lo nombraron presidente internacional de la coalición de los apóstoles. Y hay gente que cree eso. Hoy, ¿verdad? Hay muchos que se autonombran apóstoles. Hoy hay muchos que se autonombran profetas. Hoy hay muchos que se autonombran ungidos. Usted va a la librería y va a encontrar en la librería cristiana cantidad de títulos, ¿verdad? Apóstol de Dios, apóstol a las naciones. Mire, Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Mensaje a una de las iglesias del Asia Menor. Le dice el Señor: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Iglesia, esto es lo que hay que hacer. No se deje engañar. Esto que hicieron estos hermanos de Éfeso es lo que ustedes, iglesia, tienen que hacer. ¿Por qué son engañados los cristianos? Porque ahí se van, ¿verdad? Andan buscando otra cosa. Mire, la iglesia cristiana ha vivido 2000 años sin apóstoles. Eso de los apóstoles es nuevecito, ¿eh? La iglesia cristiana ha vivido 2000 años sin apóstoles. Después de los apóstoles, en la historia de la iglesia se conoce en la historia de la iglesia a los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles. Y mire, vinieron ellos, vino el siglo primero, vino el siglo segundo, vino el siglo tercero, después vinieron los reformadores, porque la iglesia se había ido mal. Entonces aparece Zwinglio, aparece Lutero, aparece Calvino, aparece Savonarola, aparecen cientos de hombres en diferentes partes para reformar la iglesia. Después aparece Juan Wesley, después aparece Wycliffe, después aparece Juan Hughes, después aparece Savonarola, más tarde aparece Spurgeon, más tarde aparece el fundador de las misiones que se va a China. Ninguno de ellos
nombró apóstoles. Nadie en 2000 años de historia se nombró apóstol, más que Roma, ¿verdad? Más que Roma. Y la luz del mundo, que no entra entre los cristianos. Pero ahora ha entrado en la iglesia esa modalidad. Ahora ha entrado en la iglesia esa modalidad. Y este caballero, esta persona que estuvo, me preguntó y me dice: ¿y entonces usted qué es? ¿Y entonces usted qué es?, me dice. Y yo le contesté, le digo: mire, pues yo soy un siervo inútil. Eso soy yo. Y como yo no tenía ganas esa noche de entrar en el tema, le digo yo: mire, yo soy un siervo inútil. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido enseñado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. La Biblia no habla de eso. Así que, hermanos, espero que les ayude este mensaje. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Esto sí lo dice la Biblia. Dice que Dios nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. Y a Él sea gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué son engañados los cristianos? Porque andan buscando milagros, no buscan la palabra. Busquemos la palabra. Vivimos por fe, no por emociones. ¿Cuál es la motivación de muchas de estas personas? Miren, hay muchas personas que le dan más importancia a lo material, le dan más importancia a lo material que a lo espiritual o que al evangelismo. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice la Biblia: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, camino de Cristo, camino bíblico, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, estamos invadidos de esto. Hoy es increíble lo que muchas iglesias, ¿verdad?, están permitiendo. Hoy a mucha gente quieren oír predicaciones, ¿verdad?, de puro amor, de prosperidad. Usted es un campeón,
desarrolle el campeón que lleva dentro de usted. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que Dios quiere bendecirnos, es cierto que Dios quiere mejorar nuestra situación material, económica, espiritual, pero muchos de estos predicadores nunca predican las condiciones. Nunca predican las condiciones para ser bendecidos, para ser prosperados. Terminamos con Deuteronomio 28, también lo puede buscar en Crónicas. Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios estará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre su granero y sobre todos los que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a sus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar lluvia sobre la tierra en tu campo y para bendecir la obra de tus manos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Es cierto, hay bendición, pero también tenemos que saber las condiciones para tener estas bendiciones. Y en este pasaje están las condiciones. Y la gente anda, ¿verdad? Haga usted un pacto y todo va a cambiar. Hay que llenar las condiciones que Dios dice, hermanos. Hermanos, esperamos en el Señor que usted no vaya a ser engañado, que usted persevere en Cristo y en la Biblia. Espero en el Señor que este mensaje le sirva. Si alguien está en desacuerdo, podemos platicar en la semana y puedo darle más información bíblica para que tenga herramientas, si le interesa, si lo que quiere es aprender. Si nada más quiere discutir, no estoy. Si nada más quiere discutir, no estoy. Pero si quiere aprender, con mucho gusto le vamos a ayudar. Que el Señor les bendiga y bendiga esta palabra en ustedes para que no se dejen engañar. Gracias, Señor.
Señor, te damos la honra y te damos las gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos enseñas, tú nos orientas. Señor, guarda a tu pueblo, defiende a tu iglesia, cuida a mis hermanos en Cristo, Padre, para que no sean engañados por tanta mentira, por tanta filosofías que ahora hay, por tanta gente que se sienten o piensan o dicen que han sido iluminados por ti. Ayúdalos, Padre, a que prueben los espíritus, como dice San Juan, y bendice, Señor, esta palabra para que pueda ser una voz de alerta, de cuidado para tu pueblo. Llévales con tu bendición y con tu presencia, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y por siempre. Amén. Señor les guarde, hermanos, Señor les bendiga.